Bueno, en este video voy a resolver el problema 7 y es sobre la cáscara esférica con corriente superficial. Este es un ejemplo clásico de electromagnetismo. El objetivo del problema es calcular el campo magnético debido a la densidad de corriente K y hay que calcular el campo tanto dentro como fuera de la esfera. Y también vamos a entender qué es lo que ocurre físicamente en cada una de estas regiones. Y bueno, también este problema es interesante porque aunque la corriente solo está confinada en la superficie, el campo que genera tiene una estructura dipolar muy clara, similar a la de una esfera magnetizada uniformemente. Ahora el problema, lo que nos dice es que hay una cáscara esférica de radio R, la cual tiene una densidad de corriente superficial K igual a K sub 0 seno de teta en la dirección phi. Calcula el campo magnético B, tanto dentro como fuera de la esfera. Y ahora pasaremos a hacer el diagrama de cómo se vería la esfera, con la distribución de carga superficial y sus componentes. Así quedaría el diagrama, así como lo están viendo en pantalla. Y luego tendríamos, bueno, lo que habíamos dicho, que la corriente superficial es K igual a K sub 0 seno de teta phi y tiene un radio R. También que no depende de phi, o sea, esta densidad no depende de phi, por lo que es simétrica alrededor del eje z. Y su solución sabremos que solo depende de r y de teta. Bueno, y una forma de entender el problema es que se puede interpretar como la corriente superficial como el resultado de una magnetización efectiva. Sabemos que una magnetización M genera una corriente superficial dada por, que sería K igual a M cruz N, donde el vector n es, el vector de dirección normal a la superficie de la esfera. Ya que somos una esfera, este vector es igual al vector r. Si tomamos una magnetización uniforme en la dirección de z, se puede demostrar que la corriente superficial inducida es proporcional a seno de teta en dirección de phi, que es exactamente la forma que nos está dando el problema. Por lo tanto, esta cáscara es físicamente equivalente a una esfera magnetizada uniformemente. Esto simplifica el análisis porque ya conocemos cuál es el campo magnético generado por una esfera magnetizada. Bueno, ahora para la región interior, donde R es menor a R al radio de la esfera, sabemos que el campo no tiene que diverger en R igual a cero. Por lo tanto, ahora tenemos lo que es el dipolo magnético, que es igual a la integral de la magnetización por un diferencial de volumen. Como aquí estamos hablando de una esfera, esta integral solo nos va a dar la magnetización por el volumen de dicha esfera, que es 4pi por r al cubo partido 3. También tenemos que la magnetización en este caso va a estar dada por, como es finita y uniforme, va a estar dada por una constante m sub 0 en la componente z, ya que ahí es donde está la simetría. Entonces tenemos que en coordenadas esféricas el vector z va a ser igual a el coseno de teta por el vector de dirección r menos el seno de teta por el vector de dirección teta. Y también tenemos que, entonces, para encontrar cuánto vale el m sub 0, sabemos que tiene que cumplir la magnetización punto cruz con producto cruz con el vector r va a ser igual a la constante m sub 0 por el vector z por el vector r, y esto va a ser igual a nuestra densidad de corriente en la superficie. Eso lo que nos quiere decir entonces es que la constante m sub 0 va a ser igual a la k sub 0, que es la que nos da esta densidad de corriente. Luego tenemos que entonces el dipolo magnético va a ser igual a 4pi r al cubo partido 3 por la constante k sub 0 en la dirección z. También sabemos que entonces el campo magnético para una esfera magnetizada uniformemente
va a estar dado por el 2 tercios de mu sub 0 por m, por la magnetización. Y esto va a ser, sustituyendo lo que encontramos arriba, vamos a encontrar que entonces el campo adentro va a ser 2 tercios por mu sub 0 por k sub 0 por el vector z, que en este caso es coseno de r menos seno de teta para un radio inferior al radio de la esfera. En la región exterior a la esfera no hay corrientes, ¿verdad? Entonces, ya que esta está confinada solo en la superficie, por lo que afuera tenemos que la densidad volumétrica de corriente va a ser igual a cero. Y ahí, bueno, por la ley de Ampère, tenemos que el rotor del campo magnético está dado por mu sub 0 por la densidad volumétrica de corriente, pero en este caso es cero. Entonces, esto lo que nos dice es que el campo se puede escribir como el menos gradiente de un potencial magnético. Ahora sabemos que la ecuación que satisface el potencial magnético es... Bueno, entonces la ecuación que satisface el potencial magnético, sabemos que siempre se cumple que la divergencia del campo va a ser igual a cero. Y como sabemos que el campo también es el menos gradiente de un potencial, al sustituir nos va a quedar que Laplaciano de ese potencial tiene que ser igual a cero, lo que nos dice que satisface la ecuación de Laplace en la región exterior. Y aquí lo que vamos a tener, vamos a plantear la solución general, dada la simetría axial que tenemos, dada que el potencial no depende del ángulo phi, solo de r y θ, como lo habíamos visto al principio. Entonces vamos a tener aquí la solución general de Laplace en coordenadas esféricas, donde también salen los polinomios de Legendre por ahí. Y bueno, entonces lo que hacemos primero es aplicar la condición al infinito, que sabemos que dentro de más alejados estemos o más cerca del infinito, el campo magnético debe desaparecer cuando nos alejamos al infinito de la esfera. Entonces, cuando R tiene infinito, el campo tiende a cero. Por lo tanto, los términos de A sub L y R a la L divergen. Entonces se descartan, por lo que se dice que los constantes de A son iguales a cero. Entonces ya nos va a quedar la forma sin esas componentes, con los coeficientes de A. Bueno, y entonces, como tenemos que la corriente superficial es proporcional al seno de teta, eso nos dice que hay una simetría dipolar. Entonces, como sabemos que es un dipolo, entonces el índice L va a ser igual a 1, porque este es el que corresponde al dipolo, por lo que sustituimos L igual a 1 en la ecuación y ya nos va a quedar que el campo, el potencial afuera, va a ser igual al V1, al V1 partido de R cuadrado por el coseno de teta. Ahora solo nos queda calcular cuánto es ese V1 y cuánto es cada componente. Entonces tenemos que reusamos la relación del, del campo con el potencial. Y bueno, ahora sabemos que en coordenadas esféricas, la coordenada en R va a ser igual como vamos a sacar el gradiente del potencial, como ya tenemos la solución. Entonces ahora sabemos que la componente en BR va a ser igual al menos la derivada parcial del potencial respecto a R. Y eso nos va a dar igual a 2B1 partido de R cubo por coseno de teta. Ahora para la componente en teta tenemos que es menos 1 partido de R de la derivada parcial del potencial respecto a teta. Y eso nos da igual a B1 partido de R cubo seno de teta. Y por lo tanto el campo exterior nos va a quedar como la constante B1 partido de R cubo por 2 coseno de teta en la componente R más seno de teta en la componente teta. Y ahora solo falta determinar cuánto es la constante B1.
Esta constante V1 se determina por la condición de frontera de R igual a R, donde tiene que haber continuidad. Bueno, entonces sabemos que la condición sobre la componente tangencial va a ser igual a el vector R cruz el campo externo menos el campo interno, y eso va a ser igual a nuestro mu sub 0 por la densidad de corriente en la superficie. Bueno, y como sabemos que la densidad de corriente va a ser igual a K sub 0 seno de teta en la componente de phi, y sabemos que el campo interior es uniforme, como el que teníamos antes. Entonces, ahora al comparar esa componente con la componente de ahora en teta, vamos a llegar a que B1 tiene que ser igual a mu sub 0 por K sub 0 R al cubo partido 3. Y ese sería la constante. Y entonces ya nos quedaría esa constante partido R cubo por la componente que es 2 coseno de teta en R y seno de teta en teta para R mayor al radio de la esfera. Entonces llegamos a que el campo fuera de la esfera es exactamente el de un dipolo magnético. Ahora, para terminar, solo faltarían las conclusiones. Bueno, y las conclusiones a las que llegamos son que una cáscara esférica con una corriente superficial es proporcional a seno de teta y esta genera un campo magnético con estructura dipolar. Ya sabemos que dentro de la esfera el campo es uniforme infinito y sale un resultado directo de la simetría y de la ausencia de corrientes internas. Fuera de la esfera, el campo decae como 1 partido R cubo, exactamente como el de un dipolo magnético puntual. Las condiciones de frontera nos permiten entender cómo la corriente superficial conecta ambas regiones, imponiendo continuidad en la componente radial y descontinuidad en la componente tangencial, y también ilustra muy bien cómo la simetría y las condiciones físicas simplifican enormemente la solución de sistemas electromagnéticos aparentemente complejos. Eso sería todo y muchas gracias.